Cuando Elena Martínez, de 32 años, firmó los papeles del divorcio sin derramar una sola lágrima frente al hombre que la había humillado durante 7 años de matrimonio, Javier Sandoval pensó que había ganado. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Imaginó que ella se iría con las manos vacías, destruida, llorando en algún apartamento miserable, mientras él celebraba su libertad con su amante de 25 años. Pero lo que Javier no sabía es que aquella mujer callada guardaba un secreto que haría temblar los cimientos de su arrogancia. En solo 3 semanas, todo cambiaría. Las revistas del corazón de toda España explotaron con fotografías de Elena saliendo de las boutiques más exclusivas de Madrid del brazo de Andrés Romero, uno de los empresarios más ricos del país. Y cuando Javier vio esas fotos, cuando descubrió quién era realmente el hombre junto a su exesposa, el color abandonó su rostro. Porque el destino tiene una forma peculiar de cobrar las deudas. Y Elena Martínez estaba a punto de demostrar que el silencio de una mujer herida puede ser más poderoso que 1000 gritos de venganza. El escritorio del abogado olía a cuero caro y ambición contenida. Las paredes forradas de libros jurídicos que probablemente nadie abría desde hacía años, diplomas enmarcados de la Universidad Complutense y fotografías con políticos que validaban el prestigio del despacho. Era el tipo de lugar donde los destinos se decidían con la frialdad de una transacción bancaria. Elena estaba sentada en una silla de cuero beige, la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo, con una calma que desconcertaba a todos los presentes. Vestía un simple vestido color rosa pálido que realzaba su figura delgada. El cabello oscuro caía en ondas suaves sobre los hombros. No usaba joyas, excepto la alianza de matrimonio que en pocos minutos dejaría de tener significado. Su rostro era una máscara de serenidad que ocultaba una verdad explosiva. Del otro lado de la mesa de caoba pulida, Javier la observaba con los brazos cruzados y una expresión de aburrimiento mal disimulado. Era un hombre atractivo de 38 años, cabello castaño peinado hacia atrás con gel, barba perfectamente recortada, traje oscuro de corte italiano. Todo en él gritaba dinero y éxito. Desde el reloj suizo en su muñeca hasta los gemelos de oro. Era director financiero de una importante constructora madrileña, un cargo que le proporcionaba un estilo de vida que consideraba merecido y que su esposa, en su opinión, nunca supo apreciar. 7 años de matrimonio terminaban en aquella sala con la misma falta de ceremonia con que habían transcurrido. Javier recordaba vagamente el día de la boda, una ceremonia íntima en un juzgado, porque Elena no tenía familia para invitar, y él no quiso gastar dinero en algo que consideraba una formalidad innecesaria. Ella llegó con un vestido blanco comprado en rebajas, los ojos brillantes de esperanza y amor. Él llegó pensando en la reunión de trabajo que tenía esa tarde. Desde el inicio, Elena fue invisible para él. La conoció en un café cerca de la oficina, donde ella trabajaba como camarera mientras estudiaba diseño gráfico en las horas libres. Era bonita de una forma sutil, no llamativa, el tipo de belleza que crece con el tiempo en vez de impactar de inmediato. Javier se fijó en ella porque necesitaba a alguien que cuidara del apartamento, que preparara las comidas, que estuviera disponible cuando él quisiera compañía. El matrimonio fue una conveniencia, una forma de tener una esposa presentable sin el esfuerzo de mantener una relación verdadera. Y Elena cumplió su papel a la perfección durante 7 años. Abandonó los estudios cuando él le dijo que no tenían sentido, que para qué iba a perder tiempo con algo que nunca le daría dinero. Dejó el trabajo cuando él decidió que no quedaba bien que su esposa sirviera cafés. Se convirtió en la sombra perfecta, siempre presente pero nunca incómoda.
Siempre disponible pero nunca exigente. Javier nunca se dio a la tarea de conocerla verdaderamente. No sabía cuál era su color favorito, qué música le gustaba, qué soñaba cuando miraba por la ventana con aquella expresión distante que él confundía con vacío. No sabía que Elena leía poesía por las noches cuando él dormía, que dibujaba en cuadernos que escondía en el fondo del armario, que lloraba en silencio en el baño cuando él la ignoraba durante días enteros. Lo que Javier sabía era que estaba aburrido de ella. Hacía 2 años había comenzado su aventura con Valeria, una becaria de la empresa 20 años más joven. Valeria era todo lo que Elena no era: ruidosa, exigente, ambiciosa. Lo hacía sentir joven y poderoso. No le importó que Elena descubriera los mensajes, las facturas de hoteles, los perfumes que no eran de ella en las camisas del marido. De hecho, fue casi un alivio cuando ella finalmente lo confrontó hace 3 meses, con voz temblorosa y ojos llenos de lágrimas. Él esperó gritos, platos rotos, amenazas. En vez de eso, Elena simplemente le preguntó si quería el divorcio. Y cuando él respondió que sí, que era lo mejor para ambos, ella asintió en silencio y fue a dormir al cuarto de huéspedes. Desde entonces no volvieron a hablar del asunto hasta hoy. El abogado de Javier, un hombre calvo y sudoroso que cobraba 500 euros la hora, explicaba los términos del acuerdo con una satisfacción mal contenida. Elena no pedía nada. Ni la casa, ni pensión compensatoria, ni parte de los ahorros. Solo quería irse con la ropa y los libros. El abogado de Elena, un joven recién salido de la facultad que ella encontró en Internet, parecía incómodo con la situación, pero no decía nada. Javier no podía creer su suerte. Esperaba una batalla. Preparó argumentos sobre por qué ella no merecía nada. Contrató hasta un detective privado para buscar trapos sucios que pudiera usar contra ella. Pero Elena no luchaba. Simplemente firmaba cada página que le ponían delante con una caligrafía elegante y pausada, sin levantar la vista, sin mostrar emoción. Cuando terminó de firmar el último documento, Elena se quitó la alianza del dedo y la dejó sobre la mesa con un suave tintineo metálico. Javier observó el gesto con una mezcla de alivio y algo que no quiso identificar como culpa. Ella se levantó, tomó su bolso y por primera vez en toda la reunión lo miró directamente a los ojos. No había odio en aquella mirada, no había dolor ni resentimiento. Había algo que Javier no supo interpretar, algo que parecía casi compasión, como si ella supiera algo que él ignoraba. Y después, sin una palabra de despedida, Elena Martínez salió del despacho y de su vida. Javier se recostó en la silla con una sonrisa de satisfacción. Había sido más fácil de lo que esperaba. Ahora era libre para vivir la vida como quisiera, sin el peso muerto de una esposa aburrida. Valeria lo esperaba en el apartamento con champán y planes de futuro. Todo era perfecto. Lo que Javier no sabía, lo que no podía siquiera imaginar, era que Elena Martínez no era la mujer insignificante que él creía conocer, y que las próximas semanas le demostrarían lo equivocado que había estado durante 7 largos años. Elena salió del despacho y caminó 3 cuadras antes de permitirse respirar. Por primera vez en 7 años era completamente libre. Sacó el teléfono móvil y marcó un número que sabía de memoria. La llamada fue breve. «Está hecho, todo terminado». 10 minutos después, un Mercedes negro se detuvo junto a ella. La historia de Elena era mucho más compleja de lo que Javier alguna vez se molestó en descubrir. Nació en un pueblo de Asturias, hija de madre soltera. Nunca conoció a su padre. Su madre murió cuando tenía 18 años. Dejándola sola con 300 euros en el bolsillo. Se mudó a Madrid y en su soledad conoció a Javier. El matrimonio fue una huida de la precariedad que resultó ser una prisión. Pero hace un año, entre cajas viejas,
Elena encontró una carta de un hombre llamado Gabriel Martínez, fechada antes de su nacimiento. En ella, Gabriel prometía volver por ella y por el bebé que esperaban. La carta nunca fue enviada. Gabriel murió en Argentina 3 meses después, sin saber que tenía una hija. Elena investigó y descubrió algo que lo cambiaría todo. Gabriel tenía un hermano menor, Andrés Romero Martínez, hoy uno de los hombres más ricos de España, propietario de hoteles de lujo y viñedos en La Rioja. Hace 6 meses le escribió una carta explicando quién era. La respuesta llegó en persona. Andrés apareció en una cafetería, un hombre de 50 años con los mismos ojos castaños que ella. Trajo álbumes de fotografías, historias de Gabriel, lágrimas de un tío que descubría que no estaba solo. Desde entonces, se convirtió en la familia que Elena nunca tuvo, y fue él quien le dio el coraje para pedir el divorcio. El Mercedes se detuvo en la zona de Salamanca. Andrés esperaba con los brazos abiertos. Elena finalmente se permitió llorar. Esa noche, él le ofreció un apartamento, un trabajo en su empresa hotelera, la oportunidad de retomar los estudios. No como caridad, sino como la herencia que su padre hubiera querido dejarle. Elena aceptó con una condición. Nadie debía saber de su conexión familiar. Quería comenzar de nuevo por sus propios méritos. Un sábado de mayo, tío y sobrina decidieron ir de compras para celebrar el primer mes de la nueva vida de Elena. Lo que no notaron fue al paparazzi que los seguía desde el estacionamiento. Las fotografías se vendieron esa noche. El titular, Andrés Romero sorprendido con su misterioso nuevo amor. Las fotos mostraban intimidad evidente. Él cargando bolsas, ella riendo. Un beso en la mejilla que parecía algo más. Las redes sociales explotaron. Algunos la llamaban cazafortunas. Otros celebraban que el soltero más codiciado de España encontrara el amor. Javier se enteró de la peor manera. Valeria hojeaba una revista durante el desayuno cuando soltó un grito. La cara de Elena lo miraba desde la portada, pero era una Elena que no reconocía. Vestido rojo, cabello brillante, sonrisa radiante. Parecía viva de una manera que jamás estuvo en el matrimonio. Y junto a ella estaba Andrés Romero, el mismo cuya empresa lo había rechazado para un cargo de dirección. El mismo que era cliente VIP de la constructora, el mismo cuyo patrimonio superaba los 500 millones de euros. La sangre de Javier hirvió. No eran celos, se dijo a sí mismo, porque no quería a Elena. Era la sensación de haber sido engañado por aquella mujer insignificante que aceptó el divorcio sin pedir nada. Esa noche le escribió preguntándole si era verdad, si había estado viéndose con Romero mientras estaban casados. La respuesta llegó 20 minutos después, breve y devastadora. Mi vida ya no es asunto tuyo. Te deseo lo mejor. Javier no durmió esa noche, y las semanas siguientes iban a ser mucho peores. Las semanas siguientes fueron un torbellino para Elena. Tras la explosión mediática, ella y Andrés decidieron que era el momento de revelar la verdad. Convocaron una conferencia de prensa en la sede de los hoteles Romero, donde Andrés presentó a Elena no como su pareja romántica, sino como lo que realmente era, su sobrina, la hija de su hermano Gabriel. La revelación fue una bomba que eclipsó los titulares anteriores. Los medios de comunicación enloquecieron buscando información sobre Gabriel Martínez, sobre la madre de Elena, sobre cómo era posible que la heredera de una de las fortunas más importantes de España hubiera tenido una hija secreta. La historia era irresistible, la huérfana que descubre ser heredera de un imperio, la Cenicienta moderna que no necesitaba príncipe porque tenía su propia historia. Elena manejó la atención mediática con una gracia que sorprendió hasta a Andrés. Dio una única entrevista a una periodista respetada, donde contó la historia con honestidad, pero sin victimización.
Habló de su madre con amor, del padre con curiosidad y perdón por las circunstancias que lo separaron de ella, de los años difíciles en Madrid, sin mencionar a Javier por nombre. Cuando le preguntaron sobre el matrimonio fallido, dijo simplemente: algunas experiencias nos enseñan quién no queremos ser. Para Javier Sandoval, cada noticia era una humillación renovada. Los colegas lo miraban con mezcla de burla y asombro. ¿Cómo pudo divorciarse de la sobrina de Andrés Romero sin saberlo? ¿Cómo dejó escapar a una mujer que resultó ser heredera de cientos de millones? Las preguntas lo perseguían por todos lados. En la oficina, los susurros paraban cuando él pasaba, pero nunca lo suficientemente rápido. El jefe, que siempre lo había tratado con respeto distante, ahora lo miraba con algo parecido a la decepción. Después de todo, Andrés Romero era uno de los clientes más importantes de la constructora, y el hombre que maltrató a su sobrina trabajaba allí mismo. Valeria no ayudaba. Lo que comenzó como una aventura emocionante se convirtió en una convivencia tensa, llena de recriminaciones. Ella le reclamaba atención y regalos que él ya no podía permitirse con tanta generosidad, ahora que vivía solo pagando un apartamento demasiado caro. Le echaba en cara que dejó ir a una millonaria por ella, como si él pudiera saber algo que ni la propia Elena revelaba. Pero lo peor estaba por venir. Un mes después de la conferencia de prensa, Javier recibió una llamada de Recursos Humanos. Le pedían que se presentara en la sala de reuniones del piso ejecutivo. Cuando llegó, encontró al jefe, al director de Recursos Humanos y a un abogado de la empresa esperándolo, con expresiones sombrías. Le explicaron que los hoteles Romero rescindieron todos los contratos con la constructora. No dieron razones oficiales, pero el mensaje era claro. Y aunque la empresa no podía despedirlo solo por eso, la reestructuración que seguiría a la pérdida de un cliente tan importante significaba que su cargo era prescindible. Le ofrecieron un paquete de indemnización y la opción de renunciar voluntariamente para no manchar el currículum. Javier firmó los papeles con manos temblorosas, la ironía de la situación quemándolo por dentro. Él había hecho firmar a Elena documentos de divorcio que la dejaban sin nada. Ahora era él quien firmaba su propia sentencia. Salió del edificio con una caja de cartón conteniendo sus pertenencias personales. El sol de la tarde burlándose de su miseria. No tenía a dónde ir. El apartamento que compartía con Valeria era de ella, pagado por sus padres. Los ahorros menguaron entre gastos suntuosos y el mantenimiento de una vida que ya no podía permitirse. Por primera vez en su vida, Javier Sandoval se sintió invisible y odió cada segundo. Los meses que siguieron fueron los más difíciles en la vida de Javier. Valeria lo dejó cuando quedó claro que ya no podía mantener el estilo de vida que ella esperaba. Se mudó con sus padres a las afueras de Madrid, una humillación que jamás pensó sufrir. Envió cientos de currículums, pero la reputación lo precedía. Nadie quería contratar al hombre que enfureció a Andrés Romero. Mientras tanto, Elena florecía. El trabajo como diseñadora en los hoteles Romero llamó la atención por su talento genuino, no por el apellido. Rediseñó las suites de 2 hoteles boutique con un estilo que las revistas de decoración catalogaron como fresco y sofisticado. Retomó los estudios de diseño gráfico en la universidad, asistiendo a clases nocturnas con la misma determinación que tuvo a los 18 años. Pero más importante que el éxito profesional era la transformación personal. Elena encontró la voz que Javier silenció durante 7 años. Hablaba con confianza, reía sin pedir permiso, ocupaba espacio sin disculparse. Comenzó a escribir poesía nuevamente y algunos poemas fueron publicados en una pequeña revista literaria. Nada grandioso, pero suyo. También encontró el amor, aunque no donde nadie esperaba.
Carlos Herrera era director de un hotel en Barcelona, donde Elena fue a supervisar una renovación. No era millonario ni famoso, solo un hombre honesto de 40 años que la miraba como si fuera la persona más interesante del mundo. Se conocieron discutiendo colores de paredes y terminaron cenando juntos, después desayunando, después sin querer separarse. Carlos no sabía quién era Andrés Romero cuando conoció a Elena. No le importó cuando lo descubrió. La quería por la forma en que arrugaba la nariz cuando algo le parecía gracioso, por las notas que dejaba en los márgenes de los libros, por la manera en que se perdía en sus pensamientos mirando el mar. Cosas que Javier nunca se molestó en notar. Un año después del divorcio, Elena y Carlos anunciaron el compromiso. La boda sería pequeña e íntima en una finca en la costa asturiana, cerca del pueblo donde Elena creció. Andrés caminaría con ella hasta el altar, en el lugar del padre ausente. Solo familia cercana y amigos verdaderos estaban invitados. Javier se enteró por las redes sociales como el resto del mundo. Vio las fotografías del anuncio. Elena radiante en un vestido simple, abrazada a un hombre que la miraba con adoración genuina. El comentario de la foto hablaba de segundas oportunidades y de encontrar a alguien que ve tu luz, incluso cuando tú la olvidaste. Algo se rompió dentro de Javier esa noche. No era amor por Elena, eso lo sabía. Era la comprensión tardía de todo lo que desperdició. No solo ella como persona, sino la oportunidad de ser alguien diferente, alguien mejor. Pasó 7 años con una mujer extraordinaria y la trató como un mueble. Tuvo la posibilidad de crecer, de aprender, de amar verdaderamente, y tiró todo a la basura por un ego que ahora no le servía de nada. Por primera vez en su vida, Javier lloró. Lloró por la persona que pudo haber sido y nunca fue. Lloró por los años perdidos y las oportunidades desperdiciadas. Lloró porque finalmente entendió que el karma no era un castigo, sino un espejo. Y el reflejo que veía era devastador. No intentó contactar a Elena. Sabía que no tenía derecho. Pero en la soledad del antiguo cuarto de adolescente hizo algo que nunca había hecho. Reflexionó honestamente sobre sus acciones. No para justificarse, sino para entender. Y en ese proceso doloroso encontró las primeras semillas de algo parecido a la redención. 2 años después del divorcio, Elena Martínez estaba frente al espejo de un pequeño hotel en la costa asturiana, ajustando el velo de novia que su madre hubiera amado. Por la ventana veía el Atlántico, ese mismo mar que marcó su infancia de pobreza, pero también de amor incondicional. Hoy se casaba con Carlos y su corazón estaba tan lleno que apenas podía contenerlo. Andrés entró en el cuarto con los ojos húmedos, diciéndole que Gabriel estaría orgulloso, que su madre estaría orgullosa, que él estaba más orgulloso de lo que las palabras podían expresar. Elena lo abrazó largamente, agradecida por la familia que el destino le devolvió de la forma más inesperada. La ceremonia fue simple y emotiva. Los invitados eran pocos, pero cada uno significaba algo real en la vida de Elena. Colegas que se volvieron amigos, vecinos del pueblo que la recordaban de niña, la familia de Carlos que la acogió como propia. No había prensa ni fotógrafos de revistas, solo momentos genuinos capturados por los móviles de quienes los amaban. Cuando Carlos y Elena intercambiaron votos, ella habló de cómo aprendió que el amor verdadero no nos hace invisibles, sino que nos ayuda a brillar. Habló de segundas oportunidades y del coraje de comenzar de nuevo. Habló de gratitud por un camino que, aunque doloroso, la trajo exactamente donde necesitaba estar. Carlos prometió verla siempre, escucharla siempre, recordarle su valor cada día que el mundo intentara hacerla olvidar. Prometió ser compañero en las tormentas y en los días soleados, construir una vida donde ambos pudieran crecer sin perderse.
Entre los invitados, nadie notó la ausencia de Javier Sandoval. Nadie lo mencionó ni pensó en él. Se había convertido finalmente en lo que siempre hizo sentir a Elena, invisible. Pero la historia no termina ahí. 3 años después de la boda, Elena recibió una carta. No tenía remitente, pero reconoció la letra de inmediato. Era Javier. La carta no pedía perdón ni segunda oportunidad, no intentaba justificar lo que hizo, simplemente contaba. Contaba que pasó 2 años en terapia, enfrentando demonios que nunca supo que tenía. Contaba que encontró trabajo en una pequeña empresa familiar, lejos del mundo corporativo, que alimentó lo peor de él. Contaba que aprendió lo que significaba ser invisible y que finalmente entendía, aunque tarde, el daño que causó. Le deseaba felicidad genuina. Le agradecía, aunque sonara absurdo, por haberle enseñado la lección más importante de su vida, incluso si esa lección llegó a través del dolor que él mismo causó, y terminaba con una promesa de ser mejor, no para ella, sino para sí mismo y para cualquier persona que cruzara su camino en el futuro. Elena leyó la carta 3 veces. Después la dobló cuidadosamente y la guardó en una caja donde guardaba otras cartas importantes, la de su padre para su madre, las primeras notas de amor de Carlos, la invitación de su propia boda. No respondió, no era necesario. Algunas historias no terminan con venganza ni reconciliación dramática. Terminan con el silencio de quien encontró paz y ya no necesita que el pasado valide el presente. Elena construyó una vida llena de amor, propósito y alegría. Tenía un esposo que la adoraba, un tío que la protegía, un trabajo que la apasionaba y finalmente una hija de 2 años con los mismos ojos castaños de 3 generaciones de Martínez. Aprendió que el mejor tipo de justicia no es el que destruye al otro, sino el que nos permite construir algo bello de las cenizas de lo que fue destruido. Y cada mañana, cuando el sol asturiano entraba por la ventana de la casa frente al mar, Elena sonreía, sabiendo que el silencio con que aceptó aquel divorcio no fue derrota. Fue el primer paso hacia la vida que siempre mereció.